curso que se llama Cómo vivir la vida cristiana en tiempos difíciles. Y el día de hoy vamos a tener una clase que se llama Viviendo con sabiduría y sin dudar. Entonces yo le voy a pedir por favor a mi hermana Nidian si me puede dirigir en oración para iniciar esta clase, poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este precioso momento, donde todos, Señor, a través de las redes, Señor, nos disponemos, Señor, a aprender de tu palabra. Quiero poner en este momento, Señor, delante de ti, Señor, a Rosy, Padre, cuando tú, oh Dios de la gloria, Señor, la vas a usar grandemente, Señor, como instrumento, Señor, para enseñar tu palabra, Señor. Sean nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, dispuestas a aprender, Señor, y a poner en práctica en nuestras vidas cada una de esas enseñanzas, Señor. Gracias, Padre amado, por cada uno de los hermanos que están conectados, por aquellos que no se pueden conectar, Señor, sea usted llevándole una bendición grande, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Esta es la presentación de nuestra clase. Como decíamos, se va a llamar Viviendo con sabiduría y sin dudar. Pero antes de pasar a la clase, vamos a contestar una preguntita que se quedó de la semana pasada y que fue una pregunta que pusimos en nuestro material de estudio que decía, según, ¿qué significa la palabra siervo desde tu punto de vista? Y después decía, anota las definiciones de siervo que venían ahí. Entonces, fíjense, hermanos, que me habló uno de los hermanitos, me habló el hermano Roberto, y me dijo, hermana, fíjese que yo tengo una duda. Díganos la duda que tenía, hermano Roberto. Sí, no, la duda era, ¿cómo se llama? Que, digamos, que el Señor dice que somos amigos. O sea, que ahora os llamaré amigos y ya no siervos, ¿verdad? Y entonces, pues la pequeña confusión que había es que, pues por lo general casi siempre, a veces en la iglesia o en el templo nos decimos, hola siervo, ¿cómo está siervo? Entonces, bueno, entonces yo debería decir, no, hola amigo, pero es que es algo que uno tal vez lo malinterpreta, ¿verdad? Tal vez porque no conocen el significado de siervo bien a fondo. Exactamente. Entonces el hermano y yo, pues, me hizo favor de hacerme llegar su duda y platicamos un ratito, hicimos un pequeño estudio ahí, medio improvisadón, porque pues no era el tiempo, porque no tenía yo el tiempo, pero hicimos un pequeño estudio y ya conversamos. Pero ahora ya les preparé un estudio un poquito más en forma, ¿verdad? Más formal, acerca de esta pregunta y lo titulé ¿Soy o no soy un siervo de Dios? Entonces, fíjense, hermanos, como vimos la clase pasada en Santiago 1:1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud, que fue lo que nosotros estudiamos. Y la palabra siervo, en su definición, se le llama a una persona que está enteramente sometida y entregada al servicio de otra. Entonces, ¿qué significa ser un siervo de Dios? Pues se refiere a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a disposición de Él. Como hijos de Dios, no tenemos otra opción. No se trata si de servir o no, puesto que somos llamados a su servicio y más aún a llevar fruto. Esto implica hacer lo que Dios nos pida, cuando nos lo pida, como Él lo pida y donde Él lo pida, sin cuestionar si me gusta o no me gusta lo que me manda a hacer, si me conviene hacer lo que Él me pide o no nos conviene, puesto que Él es nuestro Señor. Fíjense, yo me acuerdo de un hermanito que se llama Elifaz, era es un adulto mayor, y él, pues en México se les da a los adultos mayores una cantidad de dinero mensual por parte del gobierno, pero en esos años no había esa ayuda. Entonces dice que llegó un hermano a su casa y le dijo, híjole, fíjate que estoy en una situación económica bien preocupante y pues de verdad estamos bien apurados. Y dice el hermano que él
nada más tenía en su bolsa exactamente lo que él necesitaba para comprar la comida del día, porque no tenía el dinero. Pero en eso, dice, yo sentí que Dios me estaba pidiendo que yo le diera lo que yo traía en mi bolsa para comprar la comida de mi casa, que se la diera al hermano. Y yo estaba ahí, Señor, pero ¿cómo le voy a dar el dinero a él? Y todavía le dice el hermano, y es que, ay, no sabes, hermano, mira, estoy tan apurado, no he vendido nada, y pues, ¿cómo le vamos a hacer hoy? Y él, ay, pero pues yo nomás traigo. Dice que dijo, bueno, pues que ya estuvo platicando con él, le dio un tiempo, y él vivía con su esposa, y la esposa comenzó también a platicar con él. Y él dijo, bueno, ya sé lo que voy a hacer, voy a ir a comprar para hacer de comer algo. Él pensaba en huevo y jamón. Y pues le hago unos huevitos con jamón al hermano y por lo menos eso que coma ahorita, ¿no? Pero dice que cuando llegó a la tienda, el Señor le puso en el corazón, dale todo el huevo con jamón al hermano. Entonces regresó con los huevos. Dice, mira, hermana, aunque yo dije, ¿qué me va a decir mi esposa cuando yo ahorita le diga, pues que ya le di todo a él y pues ahora nosotros cómo? Pero como él es un siervo muy, muy obediente, pues agarró y le dijo, mira hermano, pues aquí está, aunque sea huevito, aunque sea jamón, llévalo a la casa y coman eso. Y dice que cuando el hermano se fue, que se puso a llorar ahí, bueno, pues se fue con la comida, agradeciéndole mil. Dice, yo me quedé que yo no hallaba ni cómo decirle a mi esposa, pues, ¿qué crees que hice, no? Y entonces, dice, ay, ya le iba a decir, cuando tocaron la puerta y eran otros hermanos, que como también ellos sabían que el hermano pues estaba en una situación complicada, el hermano Elifas, pues le llevaron una despensa completita para que él pudiera sobrevivir esa semana. Entonces, ese es un siervo, alguien que hace la voluntad de su padre, aunque no le convenga, ¿verdad? Esa obediencia incondicional es la que nos va a habilitar para ser siervos eficientes. Esa obediencia comienza cuando renunciamos a las cosas que nos alejan del único y verdadero Dios, tales como tus hábitos, tus preferencias, tus gustos. Cuando nosotros empezamos a orar, a leer la palabra de Dios y nos conectamos realmente con Él, sin darnos cuenta empezamos a dejar cosas que no nos edifican y comenzamos a buscar la forma de obedecer al Padre y de servirle a través de nuestros hermanos. Muchas veces es sencillo porque el Espíritu de Dios empieza a moverse en nosotros, nos fortalece y nos facilita la labor. Somos discípulos de Cristo y es nuestra meta alcanzar la altura del varón perfecto. Pero veamos qué piensa el Señor Jesucristo sobre si ser o no ser siervo. En Filipenses 2, 5 al 8 encontramos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como nos dice el pasaje anterior, Cristo siendo en forma de Dios, siendo rey de todo, inocente de toda maldad, se vistió de siervo, se despojó de todo y fue humillado y sufrió muerte de cruz. Derramó su sangre por ti, por mí, por nosotros, y por su muerte vivimos nosotros. Cuán grande amor le hizo descender para servirnos a nosotros que somos pecadores, gente indigna. Por su gracia y por su gran misericordia, Él fue un siervo obediente. Nuestra oración día a día debe ser querer tener la misma mente que hubo en Cristo. Ese sentir de servir, de obedecer, de dejar atrás el temor y obedecerle y ser fiel a Él con la misma entrega que nuestro Señor Jesucristo, que nos hace un llamado de entrega absoluta y no hay opción. Todos somos llamados a ser siervos. Sin embargo, en Juan 15, 12 al 15, encontramos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí vemos cómo dice, ya no los llamaré siervos. La palabra utilizada en Juan 15:15 para siervo es la misma que estudiamos la semana pasada en Santiago 1. Es dulos. Y aquí el Señor dice que ya no nos va a llamar dulos, ya no nos va a decir siervos, que ahora seremos amigos. La palabra amigo es filos, está en griego y da la idea de un amigo profundamente amado, muy apreciado de una manera íntima, un confidente confiable y querido, con estrechos lazos de afecto personal, alguien con quien se puede formar una sociedad. Vean qué hermoso, ¿no? Todo lo que conlleva la palabra con la que ahora nos reviste. La respuesta de si uno debe ser o no siervo, pues está en el contexto de cada uno de estos versículos. Somos instrumentos útiles en las manos de Dios, por lo tanto, somos sus siervos. Nuestra actitud de nosotros hacia Él es de obediencia, sumisión y servicio. Pero Dios en su misericordia, la actitud de Él hacia nosotros nos llama filos, amigos entrañables, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la revelación completa del Padre por parte de Dios y establece una relación de amor entre nosotros y el Padre, una relación que no podríamos tener sin Él. Fíjense, hermanos, los esclavos, los siervos o criados, como eran llamados, no tenían derecho al amor. Ellos no podían enamorarse de alguien porque pues ellos tenían que vivir para servir a su Señor. No tenían derecho al amor, no podían enamorarse, no podían ser amados porque ¿quién los iba a amar? Pues si no podían amarse entre ellos. Se casaban con las personas que sus amos determinaban cuando ellos los determinaban. O sea, ellos no podían ni aún escoger su compañero de vida. Era, ya, creo que ya es tiempo. A ver, tú te vas a casar con Panchito y listo. Si le gustaba o no el Panchito, pues ni modo. Por eso es que el Señor Jesús nos da una identidad nueva, en la cual ya podemos ser amados y ya podemos amar. Entonces, qué hermoso es este ver cómo Dios, nuestra actitud hacia Dios es de siervo, pero también de amor. Y la actitud del Señor a nosotros es de amor y nos pide obediencia y servicio. Entonces, este estudio lo hicimos porque si algún día les dicen, a ver, dime, ¿cómo es que Santiago dice que es siervo y Cristo viene y dice, no, pues ya no son siervos? ¿Cuál es la diferencia? Ahora sí ya la podemos contestar, porque ya sabemos el contexto de todo esto. Entonces, bueno, pues gracias, hermano Roberto. Dígame, hermana, hermano. sí, gracias. No, que, o sea, o sea, a veces uno lee, una cosa es leer, otra cosa es estudiar, ¿verdad? Escudriñar. Pero si uno ve bien ese versículo, ahí Jesús nos está diciendo que nos está llamando amigos porque Dios, el Padre, le está diciendo a él algo y nos lo está contando a nosotros. Entonces él nos ve como amigos porque es un secreto o algo muy personal entre ellos. Entonces ya no nos ve como siervos, sino como amigos. En ningún momento ahí Jesús nos está diciendo que ya no nos llamemos siervos. No. Él nos va a llamar amigos, pero nosotros nos podemos llamar siervos. Es que a veces son cosas que, pero eso es lo bonito, porque ahí es donde aprende, y por eso es que hay que preguntar, porque si no, no aprendemos. Fíjese que sí, decía un maestro, aprende más alguien que pregunta que un sabio callando. Y sí, porque pues yo, así que había leído los 2 versículos, pues no, también dije, achirón. Pero ya estudiándolo, ya de uno, qué bonito, y entre más estudia uno la palabra del Señor, más le conoce y más lo ama, porque de verdad Él nos da todo, pero en gran manera, y nos ha enseñado hasta el más chiquito de sus pensamientos y cómo es su corazón, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, ya acabamos la clase pasada. Vámonos a esta. Vamos a ver el objetivo de nuestra clase del día de hoy. El objetivo es aprender la importancia de la fe y la oración en momentos de prueba.
Y fíjense, hermanos, como hoy vamos a hablar de sabiduría, existen varios tipos de sabios. Están los sabios, según ellos mismos, que la palabra de Dios llama necios, porque se han hecho sabios conforme a su propio entendimiento. Existen los sabios según el conocimiento intelectual, los que Dios dice que todo ese conocimiento que tienen y toda su ciencia la van a perder cuando mueran. Imagínense una persona que sabe cuántas moléculas de polen caben en las patitas de una abejita para fecundar otra florecita. Pues cuando Dios lo llame, tal conocimiento pues se queda por ahí porque ya no sirve para nada. ¿Ya para qué le va a servir allá en la gloria? Pues no, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra de Dios que han de perder toda su ciencia cuando mueran. También existen los sabios según la sabiduría de Dios, a los cuales los hombres llaman locos y la palabra de Dios los llama nacidos de nuevo. Esta última, la sabiduría que viene de Dios, es la sabiduría verdadera y real, porque durará para siempre, por toda la eternidad, aún en el cielo. Voy a pasar la que sigue. Dice así: para ser sabio según el cielo, has de ser un loco para este suelo. Para ser sabio en el Señor, no debo de dudar de su gran poder y de su amor. Hermanos, es muy difícil atravesar por momentos difíciles y de pruebas. Muchas veces no sabemos cómo actuar, pues en la mayoría de los casos, nuestras emociones y lo que dice la palabra de Dios entran en un conflicto. Queremos hacer cosas, pero recordamos de quién somos hijos y decimos, uy, mejor me voy tranquilizando un poquito. Pero de pronto nos quedamos sin saber qué hacer. Nuestra carne nos manda a hacer cosas, pero no queremos ofender a Dios con nuestra actitud y entonces dice uno, bueno, ¿ahora qué hago? En esos momentos debemos recordar que no somos huérfanos, que tenemos un Dios todopoderoso y misericordia, lleno de amor, que nos sostiene con su diestra poderosa. Él es el autor de la fe y siempre nos escucha benignamente, inclina su oído hacia nosotros, aún en los tiempos de necesidad y de pruebas, es cuando Él está más listo para nosotros. Hoy aprenderemos la importancia de orar y de pedir a Dios sabiduría en los momentos difíciles. Este es nuestro pasaje de estudio. Es Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Si alguien nos hace favor de leerlo, Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. No te preocupes. Dile tú. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Sí, por favor. No se le escucha. Sí. Bueno, ¿sí me escuchan, hermano? ¿Qué crees? No te escuchamos, pero vuélvele a leer porque no se oyó. Perdón. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que el cual da a todos y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien, muchas gracias, hermana linda. Fíjense, hermanos, aquí ya estamos viendo todo lo que va a ser nuestro pasaje de estudio. La primera parte del pasaje es Santiago 1. No se escucha, Rosy. Ay, ¿cómo que no se oye? ¿No se oye? A ver que alguien me diga si se oye o no.
Y la escucho bien. Sí, te está escuchando bien. Muy ¿Sí? bien, perfectamente. Yo también le escucho, hermana. Sí se oye, Gracias, hermana. Monse, gracias, gracias, hermanos. Bueno, vamos a continuar. El bloque número 1 se llama Pidiendo Sabiduría a Dios y lo vamos a basar en Santiago 1:5, que dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense, hermanos, todos tenemos dificultades, pruebas, problemas. La cosa es cómo vamos a resolver esos problemas. ¿Cómo vamos a salir adelante en situaciones complicadas de la vida? ¿Cómo vamos a tratar con gente que nos trata mal injustamente? Y bueno, cuando nos tratan mal a nosotros injustamente, podríamos hablar o no hablar, ¿verdad? Pero si es a nuestros hijos, si es a nuestros padres, pues ya ahí es cuando no sabemos qué hacer, ¿verdad? Fíjense, nosotros muchas veces queremos hacer cosas, pero no queremos por ninguna manera faltar a Dios. Este versículo dice que si nos falta sabiduría con respecto a un problema, nos es necesario dirigirnos a Dios en oración y pedirle la sabiduría para responder ese problema. Fíjense, hermanos, estas imágenes que les puse, pues yo creo que, y me dan muchas ganas de hacerles esta pregunta. Si observan en la parte superior del lado derecho, de frente a ustedes, ahí se está señalando, hay un adulto mayor y un joven que está por golpearlo con ese, pues es una vara metálica, y de hecho lo golpeó. Si este fuera su papá o su abuelito, ¿qué harían? Porque es una imagen que ya nada más de verla uno siente como que dice, ¿pero qué es esto, no? Y si lo pones en un terreno de que es mi familia la que le están haciendo, pues dan ganas de hacer un montón de cosas, ¿no? Pero somos hijos de Dios. Ahí es donde debemos de aplicar la sabiduría. Fíjense, hermanos, la sabiduría bíblica es el ejercicio y el uso práctico del conocimiento. Hay muchas personas de hoy que tienen mucho conocimiento, muchísimo, muchísimo. De verdad hay personas que apenas están diciendo, Filipenses, no sé qué, y rapidito te dicen, pero toda la cita y del libro que sea, Antiguo Testamento, profetas mayores, de lo que sea se lo saben, pero su testimonio no los avala. Ahí es donde vemos que aún teniendo conocimiento, no tienen sabiduría. La palabra sabiduría que encontramos en nuestro versículo de estudio está en griego y es Sofía. Esta es la palabra 4678 del diccionario Strong y se traduce como el conocimiento y la práctica de los requisitos necesarios para una vida piadosa y recta. Se refiere a lo que Dios nos ha revelado acerca de su voluntad para la vida humana. Sabiduría denota un orden fijo al cual el hombre nacido de nuevo somete toda su vida, más aún en momentos. Hermanos, las pruebas son temporadas que no son útiles y también no son necesarias para buscar la sabiduría de Dios. Es muy frecuente sentirnos poderosos, sentirnos autosuficientes cuando todo va bien, ¿verdad? Decimos, no, las puedo porque soy tan talentoso, soy tan bueno en mi trabajo que pues nada se me dificulta, ¿no? Pero cuando estamos pasando por un momento de verdad de mucha presión, de mucha dificultad, de adversidad, ahí sí es cuando vemos nuestra propia pequeñez, cuando observamos nuestra fragilidad, y ahí es cuando vemos cuánta falta nos hace la sabiduría. Durante el tiempo de prueba, debemos de saber si hay algo que Dios quiere que eliminemos por fe o que lo conservemos por fe. Y en esa dualidad, en esos dos caminos, para tomar uno u otro, se requiere la sabiduría que Dios nos da. Es por eso que necesitamos pedírsela a Él para poder tomar decisiones acertadas. En toda prueba necesitamos más la sabiduría que el conocimiento. Y pues dirá uno, ¿pero por qué?
porque el conocimiento es una información en bruto, es una base de datos que tenemos, pero la sabiduría es la que nos dice cómo utilizar esta información. Entonces, en los tiempos que no tenemos prueba, es importante que estemos leyendo de continuo la palabra de Dios para que nosotros vayamos llenándonos del conocimiento y en el momento que ya estamos ahora sí en esa prueba, pedir a Dios sabiduría, Él nos la va a dar y vamos a comenzar a recordar esas recomendaciones, esos los que a Dios poder ponerlos por práctica. La expresión que encontramos en este versículo dice, vosotros le falta sabiduría. En el griego, esta aseveración no es como decir, bueno, es muy raro, ¿verdad? Pero por ahí, si alguno de ustedes ve que no, de a tiro no sabe ni qué hacer, ore a Dios. Esa no es la expresión real. La expresión es, como a todos nos falta sabiduría, como en esos momentos no damos una, es necesario que nosotros nos dirijamos a Dios en oración para pedirle sabiduría. Esta es una implicación de seguridad del argumento y hace ver que a todos, sin fallar uno solo, nos hace falta sabiduría. En esta epístola encontramos que hay dos tipos de sabiduría. Una es la que no desciende de lo alto, que la encontramos en Santiago 3:15. Esta, y que lo vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Esta sabiduría tiene unas características bien tremendas, porque es terrenal, animal y diabólica. Y hay otro tipo de sabiduría que proviene de Dios, y esa está en Santiago 3:17, y dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Imagínate, hermano, qué difícil es que en medio de una prueba tratar de resolver por nosotros mismos un conflicto que tenemos, un problema grande. Seguramente, si es por nosotros mismos, por lo que nuestra humanidad imperfecta, nuestra carne nos dice que la resolvamos, pues seguramente vamos a resolverlo de una forma terrenal, animal y diabólica. Es por ello que necesitamos estar en constante comunión con Dios y en constante lectura de su palabra para que en el momento álgido de la prueba nos acerquemos a quien es la sabiduría misma y a quien está lleno de ella cada una de las partes de su ser. La verdadera sabiduría en el andar cristiano no se alcanza por méritos propios ni por esfuerzos humanos. Lo único que se requiere para obtenerla es tener la humildad suficiente para pedírsela a Dios, reconociendo, la sabiduría y la majestuosidad de Dios. Fíjense, hermanos, en el libro de Job, nosotros, bueno, si hay alguien que la padeció fue Job, porque todos sabemos que, bueno, ¿qué no le pasó? Yo hice un estudio médico de todo lo que le pasó a Job y de verdad su cuerpo, todo su ser estaba padeciendo un padecimiento al mismo tiempo, o sea, no había una parte de su ser que no estuviera enfermo, desde su piel, que bueno, ya sabemos, hasta sus intestinos. Ojalá un día se los pueda compartir, es un estudio muy interesante de todas las enfermedades que tenía Job y que le llegaron de sopetón. De un momento estaba sano y del otro enfermo, sin contar las pérdidas materiales, las pérdidas afectivas. Y él, en medio de todos esos capítulos que él relata su dolor, en medio de ese dolor dice que él no encuentra sabiduría para poder entender qué es lo que le está pasando, porque la sabiduría, así lo dice, proviene de Dios, Él la da. Y dice que nosotros en esta tierra así busquemos por debajo de las piedras, atrás de los montes, al final de los ríos, empezando los cerros, jamás la vamos a encontrar porque la sabiduría no es de este mundo. Imagínense ese hombre en medio de tal dolor y reconocer que el único proveedor de sabiduría es nuestro Dios. Entonces, en este estudio lo que llama la atención es que no nada más nos la pone a disposición, nos dice, tú no tienes que batallar,
Tú no tienes que estarte quebrando la cabeza de cómo le vas a hacer, de si le vas a poder, si harás bien o harás mal. Háblame a mí y yo te voy a dar sabiduría suficiente. Y más aún, te la voy a dar con liberalidad y sin reprochar. O sea, nos la va a dar de todo. Así, ahí está para ti. Fíjense, hermanos, esta palabra liberalidad en el original es aplos. Está en griego, es la palabra 574 y significa, vean qué bonito significado. Significa sencillamente, abiertamente, francamente, sinceramente y sin complicaciones. Qué gran Dios tenemos que al ver nuestra pequeñez, al ver nuestra fragilidad, nos da de su gran sabiduría y nos la da en una manera tan precisa que nosotros la podemos comprender sin ningún tipo de conflicto, nada de que, ay, pues es que no entendí qué me quiso decir. No, Él te la va a decir a lo que es, claramente, sin doblez. Y nos la va a dar con generosidad y incondicionalmente esa sabiduría que proviene de lo alto. Gracias. Ahora vamos a ver un ejemplo de un hombre que le llegó abundantemente la sabiduría. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 6 al 12. Lo voy a leer para ustedes. Y después vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, para que alguien vaya buscando Mateo 7, 7 al 11. Bueno, este hombre que pidió sabiduría a Dios fue un rey y pues como ya lo han de estar pensando, fue el rey Salomón. Y dice así, lo voy a leer para ustedes. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Hermanos, fíjense la actitud con la él tenía una petición en su corazón, pero para llegar a los pies de Dios, para acercarse a él, llegó adorándole así como el Dios que es grande y poderoso, llegó adorándole con abundante sacrificio. Él llegó con una actitud de humildad y de adoración. Aquí la cosa es, ¿cómo llegamos nosotros cuando queremos pedirle a Dios algo? Porque, fíjense hermanos, yo cuando recién conocí del Señor, estuve en una iglesia y teníamos un día específico que pues nos reuníamos a orar. Y yo me acuerdo muy bien que llegando, lo primero que nos daban era una hojita y ahí todos anotábamos cuál era nuestra petición. Y pues ya una vez que la orábamos, pues ya la persona que era la encargada de dirigir la oración, pues decía, tú vas a orar por fulana, tú por fulana y así. Entonces ya nada más, Señor, pues te pedimos por el hermano fulano que estaba pasando por este problema, no sé qué, y el otro hermanito que seguía, te pedimos por la hermanita fulana que ahorita está pasando por esta. ¿Y será esa una buena actitud para llegar a pedir a Dios lo que sea? Pero si es sabiduría, aprendamos de estos ejemplos que nos pone la Biblia, de estos personajes que Dios los deja como ejemplo para que nosotros aprendamos. Aquí, para poder acercarse, Salomón llegó con actitud de adoración, con una actitud humilde y llegó abundante, ¿verdad? Llegó tratando de agradar a Dios en todo. Dice, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche, aquí vemos la respuesta de Dios, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón,
por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y glorias como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Hermano, Salomón fue conocido por su gran sabiduría, misma que provenía de lo alto, tan grande como nunca tuvieron ningún rey que estuviera ni antes ni después de él. Así Dios nos deja una muestra de que nos es necesario pedirle sabiduría y que Él responderá no escasamente, no apretadamente, no limitadamente, sino con gran generosidad a nuestra plegaria. Además, el versículo asegura, nuestro versículo de estudio asegura que si alguno pide de Dios esta sabiduría. De tanto desvelarte, de eso estoy hablando. A ver, ¿alguien tiene por ahí su micrófono abierto? Si me hace favor de cerrarlo. Sandra. Ya lo apagó, hermano. Además, el versículo asegura que si alguno pide de Dios sabiduría, le será dada. Esta afirmación es contundente y no deja lugar a dudas. No dice, si alguien pide a Dios sabiduría, o sea, a lo mejor se la da, échele ganitas para que se la dé. O tal vez le dé un poquito. Esta es una afirmación de certeza, en el mismo tono y con la misma fuerza que lo dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 7 al 11. Si alguien nos hace favor de leer, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. ¿Lo leo? Sí, por favor, Pati, buenas noches. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Muchas gracias, Pati. Imagínate, hermano, qué cosa tan hermosa que Dios nos asegura darnos sabiduría con abundancia. Y no nada más así de, ay, bueno, pues ya, te vamos a dar sabiduría, sino que nos la da con el mismo amor que un padre da buenas cosas a sus hijos. Imagínate el gusto que te da a ti cuando dices, ay, esto que mi hija lo quería y ya lo tengo aquí, se lo voy a dar, se lo voy a llevar, porque ella me lo pidió y yo ya se lo compré, ya lo tengo aquí. Con ese mismo gusto que tú le das cosas a tus hijos, con ese mismo gusto Dios dice, me estás pidiendo sabiduría, mira, con gusto, te la doy abundantemente, te la doy para que tú puedas entender lo que tienes que hacer y te la doy con todo amor. La expresión sin reproche, porque vimos que decía que la da con liberalidad y sin reproche. Bueno, la palabra sin reproche es oneidizo y se traduce como avergonzar, como deshonrar, da la idea de considerar a alguien culpable y merecedor de castigo. Entonces, esta es la manera en la que Dios nos ofrece la sabiduría, con amor y sin avergonzarnos, sin decir, ah, sí, ¿verdad? Pero ¿qué tal hace ratito no me faltaste al respeto diciéndole no sé qué tanto a aquella persona? Ah, pues ahora quiere sabiduría, ahora no. No, sino que Él nos lo da sin ningún reproche, pues sin recordarnos nada malo. Lo hace entendiendo nuestra pequeñez. Lo hace con amor y lo hace con toda misericordia. Qué grande es nuestro Señor. Vamos al siguiente bloque de estudio. Y dice así, pidiendo a Dios sin dudar. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Santiago 1, versículos 6 al 8. Por favor, si alguien me hace favor de leerlo. La palabra de Dios dice de esta manera. Gracias, hermana. Santiago 1, 5. 6 al 8. 6 al 8.
Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gracias, hermanita. Miren, hermanos, es bien interesante esta primera expresión que encontramos en este versículo. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Es muy interesante porque en cuestiones de fe en Dios, dudar un poquito es dudar muchísimo. Esa duda para nuestro Señor es demasiado, es ofensiva, porque es como decir, bueno, ¿crees o no crees? ¿Tienes fe en mí o no la tienes? Y esto tiene fuertes repercusiones en nosotros. Vamos a Hebreos 11, versículo 6. Si alguien nos hace favor de leer Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Nadie? Amén. Ay, gracias, hermanita. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias, hermana. Vean la importancia de pedir a Dios sin olvidar lo que nos dice este pasaje tan importante, que sin fe es imposible agradar a Dios y que si queremos acercarnos a Dios debemos de creer firmemente que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan de todo corazón y con sinceridad. La fe en este caso representa la cláusula de seguridad única en el contrato de todo aquel que le pide a Dios sabiduría. La expresión no dudando nada, esa palabra dudar, es bien interesante porque pues uno dice duda así como de, ay, ¿lo haré o no lo haré? Pero vean el significado bíblico de esta palabra. En la palabra original es diacrino, está en griego, es la palabra número 1252 y se traduce como investigar o juzgar a fondo. Esta expresión tiene que ver más como hacer un análisis muy profundo de alguna situación, pero caminando entre la confianza y la incredulidad. Santiago exhorta a sus lectores a pedir sabiduría de Dios sin la necesidad de hacer cálculos muy profundos o cálculos como para ver si Dios tiene la capacidad de funcionar o no. Vamos a ver un ejemplo bíblico de quien cree y a la vez duda. Vamos a Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 6. Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 6. Vamos a pedirle a alguno de los varones que están en nuestra clase que nos hagan favor de leerlo. Y bueno, ya si ningún varón se anime, pues alguien que lo lea. Éxodo 17, versículos 1 al 6. ¿Listos? ¿Quién nos puede leer este versículo? Bueno, este pasaje. Éxodo 17, 1 al 6. Amén, hermana. Gracias, hermano, gracias. 17, del 1 al 6 es. Del 1 al 6, hermano Roberto, por favor. Amén. Dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué alteráis conmigo?
¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Gracias, hermano, muchas gracias. Aquí vemos claramente cómo, a pesar de todo lo que había visto el pueblo de Israel, tantos milagros para liberarlos de la esclavitud, todas las plagas que hubo, plaga tras plaga, para poderlos liberar, el oro que los egipcios les dieron para que se fueran, la separación del mar, todo eso ellos lo vieron y creían en Dios, pero a la hora de que ya estuvieron en una situación de conflicto dudaron, por eso fueron a pelear con Moisés. Ellos también podían clamar a Dios y pedirles que los sustentara con el agua, que era lo que pedían, y sin embargo dudaron, ¿verdad? ¿Qué tan parecidos somos al pueblo de Israel cuando atravesamos por pruebas? Vemos como que creemos, pero dudamos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos con Naamán, quien era el general del ejército de un país llamado Siria. Él era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho, porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Como sabemos, Naamán estaba enfermo de lepra y tenía en su casa una criada israelita quien servía a su esposa de Naamán. Y la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra, lo sanaría de su lepra, lo dejaría limpio, le dijo esta criada israelita. Y entonces vamos ahora a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 9 al 14, lo voy a leer para ustedes. Y dice así, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Enojo y alzará su mano y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Veamos, hermanos, con qué actitud escuchó este guerrero el consejo del profeta Eliseo. ¿Con qué actitud lo escuchó? A ver, alguien que me conteste esta pregunta. ¿Cuál fue la actitud que tuvo? Primero dice que enojado, ¿no? Ajá. Exactamente, Pati. Estaba enojado, ¿verdad? Dice la hermana Esmirna, con soberbia.
Y pues con una gran duda, ¿no? Porque dijo, pues ¿a poco así nada más? Y yo pensé que iba a salir, se iba a parar delante de mí, me iba a imponer la mano acá y yo iba a quedar con una gran duda. ¿Y cómo fue y con qué actitud se zambulló en el Jordán? Porque los criados escucharon con otra actitud, ¿verdad? Porque ellos escucharon el consejo y dijeron, es que el profeta de Dios le está diciendo qué cosa hacer. Entonces, pues lo tiene que hacer exactamente, Esmirna, con actitud de incredulidad, exactamente. Él dudó, él dijo, ay, ahora, pues que no hay ríos allá, ¿para qué vine hasta acá? Pero bueno, ya que lo sensibilizaron, pues por no dejar, entró a las aguas, ¿verdad? Entonces aquí vemos una actitud de muchos de nosotros que nos acercamos. Dios habla a nuestro corazón y decidimos soltarnos a su voluntad y decimos, ay Señor, bueno, mira, yo sé que esto tú me lo estás poniendo en el corazón y yo voy a confiar nada más en ti. Ya ni lo que ven mis ojos, ni lo que piensan mi mente, ni lo que oyen mis oídos, tú eres que yo me voy a soltar aquí. Nos sorprendemos de la manera en que Él responde y cómo nos soluciona tantas cosas que nosotros creíamos que no iba a poder ser. Sin embargo, Él es omnipotente y nos sorprende su omnipotencia, ¿verdad? Ahora vamos a ver Hechos capítulo 10, versículos 19 al 21. Por favor, si alguien nos hace favor de leerlos. Hechos capítulo 10, versículos 19 al 21. Ahora vamos a ver el otro lado, ¿verdad? Ahora vamos a ver gente que sí creyó pese a todo. Amén. Gracias, hermano Simón. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Amén. Muchas gracias, hermano. Aquí vemos la plena confianza de Pedro. A él el Espíritu le dijo, mira, ve, bajas, ahí van a ir 3 y tú te lanzas. Y bajó en obediencia, sin dudar, se presentó de ellos, y aunque aún no entendía el significado de la visión, su fe y su confianza en Dios fueron suficientes para no dudar. O sea, Dios me lo pone, yo voy y lo hago. Vamos a ver otro ejemplo de este tipo de fe sin dudar en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Se los leo para ustedes. Dice así, contra toda esperanza, vean nada más cómo inicia este versículo. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Ahí es donde en los momentos difíciles, ¿verdad, hermanos? Contra toda esperanza debemos creer y esperar. Esperar con fe, esperar con amor y esperar pidiéndole a Dios que nos dé calma. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Fíjense, hermanos, pues él está viviéndolo día a día, porque está viendo su cuerpo, que la palabra aquí muerto dice, bueno, significa privado de la energía vigorizante. Entonces, yo creo que tiene en su cuerpo la pérdida de la energía vigorizante para poder dar, pues, tantas generaciones, ¿verdad?
como lo había prometido Dios. O sea, él sabía lo que le estaba pasando. Y también estaba muerta la matriz de Sara, o sea que ella ya estaba en una época no fértil. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Este es un ejemplo de una fe sin dudar. Ni lo que ve en sus ojos, ni lo que estaba sintiendo en su cuerpo. Él dijo, Dios tiene poder para hacer cumplimiento de lo que a mí ya me prometió. Y esa promesa que Dios nos hace de que cuando pidamos sabiduría en medio de las pruebas, Él nos las dará abundantemente, es la clave hacerlo sin dudar, sabiendo que Dios tiene poder para darnos lo que nos ha prometido. Tener esa fe de saber que si Dios lo prometió, no lo va a dar. Y si no sabemos qué hacer y Él ya nos prometió sabiduría, tenemos que, antes de ir a buscar que a la comadrita, que al vecinito, que al abogado, que al psicólogo, acerquémonos primero al que da sabiduría abundantemente y sin reprochar. Vamos a continuar con nuestro pasaje de estudio, Santiago 1, 6, el versículo 6, la segunda parte al 8. Y dice así, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí vemos los riesgos de la duda. Nos hace énfasis en que esa persona no recibirá nada del Señor. Fíjense, en Hebreos 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Este versículo que nos da el Señor, aquí donde dice fluctuantes, la traducción adecuada es inmaduros. Entonces, cuando nosotros dudamos es porque aún estamos inmaduros en nuestra fe. La Nueva Traducción Viviente hace, este mismo versículo lo leemos así. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Como vemos, el hombre inestable se engaña a sí mismo, dado que la fe real es más que una opinión. Cuando el dice que aquel hombre no recibirá cosa alguna del Señor, hace referencia a que las cosas impartidas, especialmente a través de la oración, de ellas ese inconstante no va a recibir nada, y menos la sabiduría que proviene de lo alto. Fíjense, la expresión de doble ánimo es dísicos. En el griego está en la palabra número 1374 en el diccionario Strong y dice que tiene dos almas. Una persona de doble ánimo es que tiene dos almas. Y describe una persona partida a la mitad, es decir, que vacila entre dos mundos. Un mundo se dirige hacia las cosas de Dios y otro se dirige a otra cosa. Como el ejemplo que tenemos en Mateo, si alguien me hace favor de buscarlo, Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ya estamos terminando. ¿Lo leo? Hermana. Sí, por favor. Dice así. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gracias, hermana. Pues aquí vemos a un hombre de doble ánimo, dividiendo su lealtad entre el amor a Dios y su amor a las riquezas. Asimismo, un hombre dividido en su mente, que no sabe qué pensar ni en qué afirmarse, un hombre que no está persuadido de la eficacia de la fe,
esa persona no va a recibir cosa alguna de parte de Dios. Dicho de otra manera, Dios no bendice ni puede confiar su obra a una persona inconstante. Para Santiago, una persona de doble ánimo es una persona hipócrita. Alguien que tiene dos almas, una extendida hacia lo malo y la otra extendida hacia lo bueno. Algo imposible de coexistir en un hijo de Dios. Si es el hombre de doble ánimo, es alguien que tiene dos caras, que quiere asegurarse de lo mejor de dos mundos, que no quiere abandonar las cosas terrenales, pero tampoco puede asegurarse en las cosas celestiales. Aún más, una persona de doble ánimo no tiene quietud y está en constante confusión en sus pensamientos, en sus acciones, en su comportamiento, y siempre está en conflicto consigo misma. Un creyente desgarrado por tal conflicto interno nunca puede apoyarse con confianza en Dios y en sus promesas de gracia. Hermanos, existen tres cristianos. Como sabemos, uno es el mundo, el otro es su propia concupiscencia y el último es Satanás. Este último ha descubierto una gran variedad de tentaciones que están destinadas a llevar a los creyentes a ser de doble ánimo. Satanás odia ver que los creyentes están totalmente rendidos a su Señor, porque cuando un cristiano se rinde completamente, Dios obra aún más milagros en su propia vida y en la vida de su pueblo. ¿Por qué? Porque el cristiano por el Espíritu Santo está firme al compromiso, es una persona que está enfocada, y está fluyendo en una comunión, en una oración. Esto puede ayudarnos a encontrar la guía que necesitamos. Vivir plenamente confiado en nuestro Señor, aún en las pruebas, pidiéndole a Dios sabiduría, con la certeza de que ha de respondernos, es una manera maravillosa de pasar el tiempo de prueba, confiando en Dios, en que Él va a ver la manera para que nosotros podamos entender cómo debemos obrar en esos tiempos. Él nos va a proveer sabiduría y dirección y veremos su poder reflejado en nuestras vidas. Yo quiero invitarlos a que reflexionemos en lo que dice Juan 16:33, que dice, yo les he dicho esas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así es de que, pues ahora ya estamos entendidos, ¿verdad? De qué es lo que nos pide el Señor, que nos acerquemos a Él con mucha confianza, con mucha humildad, y que si no sabemos qué hacer, Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y nos lo va a decir con amor y de una forma clara. No sé si alguien tenga algún comentario que nos quiera hacer conforme, bueno, con respecto a esta clase. Bueno, hermano, Sí, gracias. oyéndote la explicación y viendo todos estos versículos, creo que la sabiduría, cuando nosotros la obtenemos, es como un discernimiento práctico, tenemos que ponerla en práctica, ¿verdad? Y comienza con el respeto que nosotros tenemos a Dios, mostrando nuestro respeto a Dios, nuestra obediencia, y para que nos conduzca a una vida recta. Así es, efectivamente, pues como platicábamos, ¿verdad? En esos momentos, pues de aflicción, uno como que dice, híjole, y peor si uno fue en otro tiempo de mecha corta, pues cuando ves ya viste oscuro, ¿verdad? Y pues en ese momento hay que poner un freno y decir, Señor, tú guíame, tú dime qué voy a hacer, porque si yo me dejo, pues ya vimos cómo actuar, ¿verdad? De una forma, pues en la pura carne.
Gracias, hermana Nidia. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo acerca de la clase? Hermana. Sí, hermano Roberto y después la hermana Sandrita. Bueno, es muy bonito, o sea, todos deseamos pues, tener sabiduría, ¿verdad? Pero ahí, ¿cómo se adquiere? Bueno, a Dios, ¿verdad? No se la pide a Dios. Pero antes de pedírsela, pues hay algunas cosas. Estamos con Proverbios 9:10 que dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, para empezar, o sea, para tener sabiduría, primero debemos de ser temerosos de Jehová, como dijo Nidia. Si una persona no es temerosa de Dios, pues, o sea, hey, ¿cómo vamos a obtener la sabiduría de lo alto? Aparte de eso también, otro requisito, digamos, para adquirir la sabiduría, ¿verdad? Es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, en Samuel, 2 Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea, si el Espíritu de Dios está en uno, ¿verdad? Entonces, pues el Espíritu de Dios, pues ahí va a haber sabiduría. Igualmente, si tenemos el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar, o sea, va a haber por nosotros. También otra manera de adquirir también la sabiduría, hermana, también es a través de la palabra, porque a través de la palabra vamos a adquirir sabiduría de lo alto, Dios nos da sabiduría. También con el teniendo sometimiento al Señor. Si nos sometemos al Señor, si nos consagramos, nos santificamos, pues va a ser un medio para el cual la sabiduría va a llegar a nosotros. Nada más quería leerles algo donde dice que por medio de la palabra obtenemos sabiduría. Proverbios 2, del 1 al 6, dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, que es a través de la palabra, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y el 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Entonces, son medios de cómo adquirir la sabiduría, hermana. Sí, muchas gracias, hermano. Efectivamente, como decíamos, ¿verdad? Los medios de gracia siempre nos ayudan, ¿verdad? A tener la sabiduría de lo alto. Gracias, hermano Roberto. Muy bonita su aportación, como la de todos. Hermana Sandrita. Sí, hermana, yo le quería decir como un testimonio que yo lo he vivido. Yo soy viuda hace 13 años, hermana. Me tocó criar a mi hija, me quedó mi hija de 13 años. Ahorita ya tiene 27. Pero lo que quiero decir es que en la época más difícil, los 14, 18, que usted sabe que es una época difícil con los chicos, cuando yo tenía alguna cuestión con ella, que usted sabe que los chicos, pues, mientras usted les dice que sí a todo bien, ¿verdad? Pero no le va a decir no, porque ahí se encienden, ¿verdad? Entonces yo, cuando ella se molestaba, que se venía tal vez ilusionada, mami, mira tal y tal cosa, y yo, voy a pensarlo, le decía yo. Oye, ay, que vos, que no sé qué, se molestaba. Y yo, bueno, ella se encerraba en el cuarto y yo no le contradecía. Si yo lo hubiera hecho con mi propia sabiduría, le hubiera dicho, bueno, aquí se va a hacer lo que yo diga y punto, ¿verdad? Pero no, yo la dejaba, yo nunca la castigué, nunca le pegué, simplemente la dejaba que estuviera ahí su ratito, vea, que pensara las cosas, y yo me acostaba en la hamaca, hermana, a orar y a decirle, Señor, dame las palabras precisas para que esta niña entienda cómo por qué le estoy diciendo el no. Y mire, le daba 20 minutos para que estuviera enojado. Y venía yo y le tocaba, Andrea, le digo, salí. Y ya salía ella y me decía, mami, vaya, ¿qué le pasa? Y ya yo empezaba a hablar con ella, pero ya Dios me había dado las palabras y aquella calma, ¿verdad? Y como le digo, no, siempre le pedía la sabiduría a Dios, las palabras precisas para hacerle entender. Y gracias a Dios hasta este momento es bien sana la cipota. Pues qué bonito testimonio, hermana. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo lo dice la palabra
usted ya lo vivió y nos comparte este testimonio. Muchas gracias, hermana Sandrita. Bueno, pues vamos a pasar ahora a las preguntas del material del alumno. Y la pregunta número 1 dice así: escribe con tus propias palabras qué entiendes por sabiduría. Alguien que nos diga con sus propias palabras qué entiende por sabiduría. Hay que acordarnos que esto pues lo llenamos antes de la clase, ¿verdad? Si es de que, pues vamos a ver qué es lo que contestamos. Sí, hermana, tal vez decir que existen dos tipos de sabiduría, la que es terrenal y la que es de lo alto, ¿verdad? Ajá. Y después, ¿cómo se llama? Que la sabiduría de lo alto es según dice 27, dice, único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Y Proverbios 3:19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces, ya, y toda la honra y la gloria es para él, y si fue el que hizo todo, imagínense que la sabiduría terrenal queda por debajo. No, pues queda, y ya vimos cómo es la sabiduría terrenal, que es animal y diabólica, ¿no? Bueno, muchas gracias, hermano Roberto. La hermana Esmirna dice, vamos a ver, dice Esmirna, para mí es tener conocimiento de Dios. Muchas gracias, hermana, pues sí. ¿Alguien más que tenga otra respuesta? Hermana Sandrita. Que Dios dé las ideas para realizar algo y no confiar en nuestras propias opiniones. Esa es yo sabiduría. Al menos siempre le digo, Señor, hay que hacer esto, ¿cómo lo hago? Y a él. Y así es, hermana, y fíjate que rica con todo de la vida, porque, por ejemplo, cuando vamos a terminamos un estudio, ¿no? ¿Y cuál es el otro estudio? Pues ni modo de que, o sea, yo digo, ni modo de que yo solita diga, voy a dar, pues no, yo empiezo a orar y digo, Señor, pues tú dame el alimento que necesita, pues tus hijos, ¿qué es lo que tú quieres que aprendamos todos? Y poquito a poquito el Señor va poniendo en uno qué es lo que se tiene que estudiar y así lo vamos haciendo. Entonces, pues sí, dirigirnos a Él es lo más seguro. ¿Alguien más que tenga otra respuesta? Hermano Simón. Yo creo que sabiduría, la que viene de Dios, considero que es como la capacidad que Dios te puede dar, que te puede permitir para poder discernir cualquier eventualidad. Humano y que tiene es lo que nos necesitamos, no lo que queremos. Esa es la capacidad que da a nosotros para poder discernir a través de su palabra todo lo que podemos tomar para poder enfrentar un proceso y poder caminar en los caminos del Señor. Así es, hermano. Efectivamente, muchas gracias, sí. Usted lo resumió, pero sí a lo que da. Vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿por qué crees que el versículo dice que si alguien tiene falta de sabiduría, no es de Dios? Aquí dice, el versículo dice, porque si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué nos dice de Dios este fragmento, este enunciado? ¿Qué nos refleja de Dios? Es que no nacemos con sabiduría, hay que pedírsela. Ah, exactamente, que no la tenemos. O sea, hermana, bueno, sí, efectivamente, Dios sabe que no la tenemos. Por eso está dejándolo aquí ya escrito. Hermana Sandrita, gracias, hermano Roberto. Que para Dios no hay nada imposible, hermana. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Él para lo que sea, porque para Él no hay nada imposible. Así es. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? Fíjense, yo contesté
que Dios tiene compasión de nosotros por ser imperfectos. Dios sabe que en momentos difíciles nos cuesta trabajo tomar buenas decisiones. Y Dios suple todas nuestras necesidades. Aún esta, Dios tiene disposición de suplir. ¿Alguien más que tenga otra respuesta? Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 3. Dice, ¿recuerdas alguna ocasión en que hayas respondido en un momento difícil de manera equivocada? Comenta. A ver, ¿quién quiere comentar esta pregunta? Mira, a todos nos da la sonrisita, ¿verdad? De qué bien que sabemos. ¿Quién quiere decir su...? A ver, hermano Simón. Fíjese que yo tengo, o sea, lo voy a responder a través de un testimonio. Gracias. O sea, cuando yo comencé en el Evangelio, cuando comencé a buscar al Señor, yo pasé por el proceso que ya yo di mi testimonio. A los 3 meses me convertí, me bauticé. Y yo vivía en una iglesia, vivía en ayunos, en vigilia, en la congregación. Y de pronto yo veo que uno de los hijos mayores míos viene y me está faltando el respeto, me está ofendiendo. Y yo digo, bueno, pero Señor, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué si yo estoy buscando al Señor, estoy considerando que he sentido el perdón, el amor de Dios, ¿por qué me ocurre esto con el niño? O sea, ¿por qué tratarme así? Claro, eso son cosas, lo que uno vive, porque uno está con Dios y los muchachos están completamente, son adolescentes y no creen de momento en la palabra. Y resulta que me voy a la palabra y comencé eso a escudriñar y casualmente me sale en uno de los evangelios donde dice que yo no vine a traer la paz, sino a traer la espada, donde el hijo va a discernir con el padre, la hija con la madre, la suegra con la nuera. Yo con entender que me está pasando esto y me está llevando la palabra. Y eso después me fue dando idea, y después me lleva al versículo donde dice que el de Proverbio que dice que instruye al niño en tu camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y eso me dio a mí casualmente un quebrantamiento porque yo lo instruí en la parte católica. Ellos cumplieron prácticamente casi todos los sacramentos, bautismo, confirmación, ¿cómo se llama? La confesión, la comunión. Lo único que le faltó fue, porque todavía no se han casado, el matrimonio. Sí, porque el orden sacerdotal no corresponde y la unción de los enfermos es cuando uno ya se va a morir. Sí. Yo decía y por eso, y fíjate que a raíz de eso yo le pedí perdón a Dios. Porque no había leído esa cita bíblica y no lo había hecho, no lo había instruido en verdad en los caminos del Señor, sino en una doctrina equivocada, en la doctrina que me enseñaron mi papá y mi mamá, y eso era parte de lo que estaba ocurriendo. Bueno, a raíz de eso me di cuenta de que es cierto, de que de esa forma uno se equivoca a veces cuando uno trata de ver las cosas porque uno va a la parte humana, uno ve el conocimiento humano, uno ve el sentido humano, pero la palabra te va diciendo cada elemento, cada proceso, o sea, te va diciendo todo lo que te va pasando y te va dando la respuesta. Así es, hermano Simón. Sí, fíjese que qué duro, ¿verdad? Y uno responde como estaba acostumbrado en aquellos tiempos, ¿verdad? Que no conocía uno del Señor. Pero bueno, gracias a Dios que Él le dio la dirección y mire, así, al dedito. Muchas gracias por su testimonio, hermano Simón. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Hermana. Sí, hermano Roberto. A ver, dígame. Bueno, no, que estaba ahí en una tienda con una gente y resulta que venía un muchacho limpiabotas, entonces venía todo asustado y dice, no, hombre, es que era que una gente dijo que me iban a matar, ¿verdad? Y yo estaba empezando los caminos de Dios y estaba muy joven. Y entonces y mira qué miedo, le digo, no, digo, usted lo que tiene que hacer es buscar de Dios, busque al Señor Jesús y verá que Él lo va a acompañar y le va a ir bien, usted tiene que aceptarlo y todo eso. Y yo diciéndole al señor ese que limpiaba zapatos, ¿verdad? Limpiabotas, no sé cómo le dicen en México, limpia calzado. Bolero. Bueno, ok. Bolero. Entonces, pues resulta que entonces le digo yo, entonces usted tiene que estar protegido del diablo, de Satanás, porque ese es el que lo puede destruir a usted. Y me salió un versículo de memoria y se lo mando
el bolero. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden, ¿verdad? No pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Le digo, usted tiene que tenerle miedo a Satanás, porque ese es el que... Y me dice el muchacho, me dice, no, hay que temerles a Dios, porque él es el que tiene la autoridad. Y, o sea, me corrigió. Y hermana, vea, le digo que ni a la iglesia iba, ni había aceptado al Señor. Y yo diciéndole eso, estaba completamente errado, porque, o sea, yo me acordaba que según de Pedro, atrás decía que el Señor no ha llegado, o sea, no, su venida no es, él atrasa porque él no quiere él quiere que todos se arrepientan y que no perezcan en el infierno, o sea, entonces yo lo veo a otro punto de vista, que jamás el Señor nos va a destruir en el alma, en el infierno, que no nos, o sea, porque que Dios es amor, es completamente equivocado, hermana. Entonces, ¿qué significa eso? Que no tenía sabiduría, o sea, utilicé mis medios, no algo de lo alto, ¿verdad? Y claro, pues, aprendí bastante. Sí, me enseñó alguien que no iba ni a la iglesia, imagínate. Salió al revés. Pues muchas gracias, hermano, por este bonito testimonio. Fíjese que efectivamente, ¿verdad? A veces las personas que la gracia común, ¿verdad? Las alcanza y luego nos andan dando ahí unas buenas lecciones. Muchas gracias, hermano Roberto. Hermana Sandrita, por favor. Va, lo que le decía, hermana, fíjese que yo en una ocasión recuerdo que teníamos que predicar la palabra. Estábamos en algún lugar con las hermanas, no me recuerdo dónde fue, pero yo sentí que cómo rompo el hielo, nunca lo había hecho, hermana, y usé unas palabras súper fuertes que hasta la hermana que iba a la par mía se quedó sorprendida, porque yo le digo a la persona que me abre la puerta, le digo, no se preocupe que no la venimos ni a violar ni a robar, le digo yo, queremos darle, y se queda la hermana así, fueron unas palabras bien fuertes que yo usé, y entonces entendí pues que la había regado, pues, pero primera vez que lo hacía, y ahí entendí que tenía que orar y pedirle al Señor sabiduría. Bueno, y ahora me tiene sirviéndole en el evangelismo cara a cara, ¿verdad? Pero claro, sí cometí ese error, hermana, bien difícil. Ay, hermanos, pues sí, es que luego uno, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo, pues le sale así, ¿verdad? Fíjense que yo les voy a compartir mi horroroso testimonio también, porque a mí también me pasó. Fíjense, hermanos, que, bueno, yo cuando no conocía de Dios, a mí no me podían decir mi alma por qué saltaba la rosita, pero así, pero rapidito. Entonces, pues yo conocí del Señor y pues ya, y pues yo empecé a estudiar, ¿verdad? Y yo decía, ay, no, Señor, pues a ti no te gusta que yo sea así, yo me voy a ir pacificando, ¿verdad? Entonces, pues yo estaba muy entregada, pues, al estudio, a la oración, porque pues yo entendía que me enojaba y me ponía como chispita, ¿no? Entonces, ¿qué creen? Que un día, pues hubo un comentario que no me gustó en la clase de mujeres, que ya se los he comentado, pero no les había contado la segunda parte, porque ellos decían que vamos a ver las cosas negativas de la mente de Cristo. Y yo les dije, ¿qué estoy oyendo? Le dije, no, hermana, yo creo que eso pues no lo podemos ni siquiera decir, porque pues no, o sea, pues es el varón perfecto, como que cosas negativas de su mente, o sea, a mí se me hizo así una cosa tremenda. Y no, pero que aquí el libro dice, porque ellos tenían pues, sus libros que utilizaban. Y dije, pues sí, pero esa persona que escribió el libro, escribió una cosa que es incorrecta y que aparte de todo es ofensiva hacia Dios, y pues no, eso no lo podemos ni siquiera decir. Pero esta persona que hizo el libro, y yo, pues sí, pero nosotros tenemos un libro más eficiente, y le mostré la Biblia, ¿no? Le dije, lo que dice aquí, esto sí, no tiene falla, pero ese libro puede tenerla y yo creo que la tiene. Total que bueno, ahí se hizo como una media tipo controversia, y entonces la persona que dirigía el grupo de mujeres me mandó traer a su oficina. Y puso una mesa, porque la oficina estaba vacía, nada más había ahí unas sillas. Pero ella fue y trajo la mesa, y yo la vi cuando yo llegué, yo vi que estaba jalando la mesa y jalaba las sillas, pero nunca creí que al término de la clase me iba a llamar a mí ahí. Y pues yo estaba recién nacidita, yo creo que no tenía ni 6 meses siquiera, ya tenía poquito. Y que entonces, que me dice, ven para acá, Rosa Isela, siéntate aquí. Ya me sentó, quedamos así frente a frente. Y entonces me dice,
en este momento, pero que da un santo manotazo así en la mesa y a cada palabra le daba el manotazo a la mesa. Ahorita me vas a decir por qué razón, pues nos contradices en clase y yo, pues yo dije, a mí que me amarren porque pues aquellos manotazos y los santos gritotes y yo que andaba batallando con mi problemita de la ira, pues ¿cuándo, hermanitos? Yo dije, ay, me la quiero comer. Entonces que me paro, pero me paré así como cohete. Pero al tiempo que sentí que me paré, dije, salte, Rosita, salte. Y que me salgo del salón. Pero en eso recordé que cuando un hermano estuviera en esa actitud, pues uno tenía que ir a buscar a otro hermano para que entre los dos conciliáramos, ¿verdad? Con ella y que no sé qué. Y que me salgo así, pero yo me salí porque dije, ahorita me la como, ¿no? Pero ¡pum! Que me salgo y ya afuera dije, no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ay, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ah, sí, tengo que ir a buscar a un hermano. Y ya fui por otra hermanita y le dije, ¿sabes qué? Que yo la veo que está muy enojada, me está reclamando y pues sí quiero terminar de escuchar lo que me quiera decir, pero pues acompáñame. Y ya nos metimos las dos y pues pues ya me terminó de súper regañar y pues ya yo me salí. Y pues sí, a veces uno responde, pero como que, pero gracias a Dios que me dio sabiduría y me recordó aquel pasaje para poder ir con mi hermana y que llegáramos las dos y ya pudiéramos terminar. Pero pues sí, ahí, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos suple en esos momentos. Bueno, dice, ¿qué tipo de sabiduría fue la que empleaste en ese momento? Bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? Que fue una sabiduría humana, una sabiduría terrenal. Y la pregunta número 5 dice, comparte a continuación lo que Dios te dice en el corazón en respecto al versículo número 6. ¿Alguien lo contestó? Mientras dan la respuesta, voy a leer lo que dice el versículo de Santiago 1:6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. ¿Qué dice acerca de Dios este versículo? Bueno, ¿qué les dejó en el corazón? Más bien, ¿qué les dejó en el corazón ese versículo número 6? Hermana, que hay que tener fe, ¿verdad? Digamos, un ejemplo es, digamos, bueno, eso me lo contó un, un hermano y me dice, hermano, es que era que estaba en una oración ahí de sanidad y oraron por mí, hermano, y era qué cosa más increíble, qué belleza, dice, usted no se imagina. Yo me declaré sano, pero viera qué tremendo, hermano, dice, viera que el dolor se me quitó, me sentí lo más bien. No, y me fui para la casa, salí después de la oración, me fui para la casa, ahí alabando a Dios y de todo. Pero, hermano, ahí viera que paso por la farmacia, me dice, hermano, paso por la farmacia y me quedo viendo y yo, no, pues voy a comprarme unas pastillitas por aquello que si me agarra el dolor más tarde o mañana. Dice, no me termino a comprar las pastillas, dice, bueno, cuando empecé a sentir otra vez el dolor, me dice, claro, pobrecito, imagínate, la voló. Así es. Sin dudar nada, ¿verdad? Era el mensaje. Gracias, hermano Roberto, la hermana Sandra y después el hermano Simón, perdón. Dice, yo puse que Dios nos dice que creamos y que lo que pedimos en oración, que creamos realmente que lo vamos a recibir sin dudar, definitivamente, ¿verdad? O sea, nosotros en Filipenses nos dice, ¿verdad? Que por nada estemos afanosos, dice la palabra, ¿verdad? Si no lo pedimos las cosas con acción de ruego y gracia, ¿verdad? Para las cosas que se las dejemos al Señor y que confiemos que Él va a resolver. Así claro. Que sin dudarlo, nosotros pidamos al Señor y confiemos que Él tiene la última palabra. Claro que sí. Muchas gracias, hermana Sandra. Sí, lo que dice tiene mucha verdad. Sobre todo ese versículo a mí me encanta porque qué bonito es llegar y decirle, Señor, gracias porque yo sé que tú vas a actuar en este problema. Yo desde ahorita, yo te doy gracias por lo que vas a hacer, porque sé que es lo mejor. Qué bonito. Muchas gracias, hermana Sandy. Hermanito Simón. Bueno, la fe es uno de los elementos más importantes de todo el contexto bíblico.
Claro. De hecho, la Biblia lo menciona varias veces y uno de las citas bíblicas más importantes que la dice es que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que pasa es que todavía dudamos, todavía nos cuesta tener esa fe. Yo todos los días pido al Señor que me la multiplique todos los días. Multiplícame, Señor. Cuando la tenga, multiplícala, porque siempre existe en la concupiscencia que tiene el ser humano, lo conlleva algunas veces a crear a sentir de pronto esa disminución de la fe. Mira, la fe, podemos decir, es confiar en algo, es esperar lo mejor del Señor. Es algo que se siente adentro, que lo mueve a uno. Cuando uno cree, uno tiene la esperanza en algo grande. Significa intentar hacer algo de nuevo. Si hiciste esta oración y no resultó, bueno, inténtala hacer otra vez. Agrégale otra cita bíblica, de pronto, para mover la mano del Señor. Significa, tenemos que enfrentar el futuro a pesar de lo que pueda estar pasando. Hay que tener fe de Dios, creer sin ver, es creer sin ver, vivir completamente de lo que Dios nos ha enseñado en ese evangelio. Tenemos que tener, la fe nos produce a nosotros esa esperanza, esa confianza que Él nos va a proteger, que Él nos va a proveer, que Él nos va a guiar en tiempos difíciles. No importa el suplicio que podamos pasar o la aflicción que podamos pasar, pero tenemos que tener fe, porque la cita bíblica dice, todos los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y este pequeño, qué sé yo, sacrificio o suplicio o aflicción va a constituir después un excelente peso de gloria. Amén. Precisamente lo que tenemos. Nosotros tenemos que aumentar esa fe, porque el problema está en que si no hacemos la oración con fe, nosotros no vamos a poder tener, en verdad, mover la mano de Dios. A veces lo hacemos simplemente y esperamos siempre en que sea rápido, con afán. No, hay que perseverar. Que la oración se la hiciste hoy, no se dio, sigue mañana y sigue insistiendo, porque algún día Dios te va a escuchar. Amén. Y fíjese, hermano, que pues ese tiempo de espera entre la oración y la respuesta a la oración, ahí es donde debemos de estar bien afianzados en la fe, como usted bien lo refiere, porque pues a veces uno quisiera, como dice, ¿no? Los tiempos que el humano está capacitándose para esperar cada vez se hacen más cortos. Antes escribía uno una carta y la imponía, iba uno a comprar el timbre y la iba a dejar al buzón, y de aquí a que le llegaba a aquella persona, ¿verdad? Ahora no. Ahora sí vemos que el circulito de que se está mandando el mensaje dilata más de 7 segundos, uno ya está, pero ¿qué le pasa? Le pico, que no tengo internet, voy a checar. O sea, los tiempos de espera del humano cada vez son más pequeños. Y Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. En ese tiempo es donde nuestra fe debe de estar bien afirmada. Muchas gracias, hermano Simón. ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta de este versículo? Bueno, yo voy a contestarles lo que puse. Dice, es muy importante pedir a Dios confiando en que, número uno, que Él existe, porque así dice el versículo, ¿verdad? Que Él obra con sabiduría y justicia. Y que debo de estar absolutamente segura de mi fe. El punto número 6 dice, ¿por qué crees que Dios nos dejó este versículo? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué crees que Dios nos dejó este versículo? Hermana Sandy. Hermana, yo ya aburro, pero nadie quiere participar. Es que a veces nos da pena. A veces queremos, pero nos da pena. Pero hay poquito a poquito. Sí, bueno, yo puse para que lleguemos a Él con confianza, sabiendo que Él tiene el control de toda nuestra vida y que podemos confiar que Él hará. Amén. Eso es lo Qué bonita respuesta. Muchas gracias por compartirla. Hermano Simón.
Yo creo que dejo ese versículo porque la fe es algo interno, es algo que se tiene que expresar espiritualmente. O sea, la fe, la comunicación con Dios es espiritual, no es emocional. Entonces la fe no es la fe la que vivimos nosotros como carnales, pues como cuando dicen, sí, yo tengo fe que mañana voy a conseguir un trabajo. No, eso no es la fe que Dios nos manifiesta a través de su palabra, es sentir la presencia de Él. O sea, la fe se siente, no se ve, no se escucha, se siente. Y eso es un término espiritual. Y todo lo que nosotros hagamos espiritualmente con Dios, Dios lo escucha. Dios no escucha la emoción porque Dios es espíritu. Y nosotros también somos espíritu. Lo que pasa es que todavía no nos lo creemos. La palabra dice que Dios nos da autoridad a nosotros a través de Él, creyendo en Él. Y todo lo que creamos en fe, Él lo cumple. Y dice la palabra que si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, conforme a imagen y conforme a su semejanza, lo único que nos falta a nosotros para ser Dios es creérnoslo. O sea, Dios no en el sentido estricto de la palabra, no, sino para actuar como Jesús nos dejó, para tener ese poder para decir, bueno, yo voy a orar por aquella persona para que se sane, o yo voy a orar para que esta persona no tenga problemas económicos, pero todavía nos falta ese creyente entender exactamente que es un término espiritual, que tiene uno que llevarlo y entenderlo espiritual y actuar espiritualmente. Yo voy a ir con esta intención porque la tengo llevando de mi corazón espiritual y comunicarla a través de la oración a un Señor que es espiritual, a mi Dios todopoderoso. Y así es como yo debo entender que por eso existe ese versículo. Claro que sí, hermano. Muchas gracias, hermano Simón. Efectivamente, aquí la clave, ¿verdad? Es la fe. Hermano Roberto. Sí, hermana, yo lo que puse fue que para que confiemos siempre en Dios, ¿verdad? No dudando de su poder. ¿Verdad? Y que si decimos algo con la boca, de que no lo neguemos con los hechos, ¿verdad? Porque a veces... Amén. Muy bien. Aquí eso es importante, ¿verdad? La fe y el testimonio que tenemos, porque pues si vamos a estar echando bibliazo por aquí, por allá, y a la mera hora, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? Muchas gracias, hermano Roberto. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bueno, si no, hermanos, si no hay nadie que nos quiera compartir ya nada, la próxima clase, si Dios nos presta vida, es la clase número 4 y vamos a estar un poquito más de la mitad de lo que es el curso. Se va bien rápido, ¿verdad? Y vamos a ver esta clase 4 que se llama Vivir soportando las tentaciones. Entonces, ese va a ser el tema para nuestra próxima clase. Y pues vamos a pedirle a nuestra hermanita, ¿a quién iba a orar? Mary Castro, ay, gracias, hija. A nuestra hermanita Mary Castro, que nos despida en oración y después tomamos una fotito, ¿va? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de bendición y conocimiento, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos proveas de tu sabiduría y entendimiento para poder ejecutar tus propósitos en cada uno de nosotros. Hoy oramos con fe y conforme tu palabra que dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Hoy creemos en la generosidad y misericordia de tu Espíritu en el nombre de Jesús y bendecimos a cada nación aquí representada, Padre. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Qué bonitos testimonios y vean cómo la participación de todos enriquece grandemente nuestra clase. Vamos a tomar la fotito